Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El objeto de este video, en esta ocasión ahora, es hablar de lo que es la podología basada en evidencias y un ejemplo de lo que no sería, ¿sí? Entonces ahora este es el asunto que nos ocupa. Está claro que nosotros como podólogos constantemente ante la práctica clínica diaria siempre estamos al pendiente de lo mejor para el paciente. Nuestro objetivo principal es la salud de cada uno de nuestros pacientes. Sin embargo, cada uno de nosotros como profesional tiene antecedentes de formación y conocimientos diferentes. Es natural que surjan las dudas, porque evidentemente no lo conocemos todo. A veces entonces es natural que recurramos a consulta con los colegas. Hay que consultar a los colegas que con su experiencia y conocimientos diferentes a nosotros, y no el mero hecho de hablar que sean, digamos, unos profesionales en mayor grado que nosotros, sino más bien su experiencia es diferente, nos pueden ayudar, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que sucede? En muchas otras ocasiones, entonces, quizás omitimos este paso de recurrir a colegas o de buscar información clara sobre cada uno de los aspectos de la clínica y simplemente probamos criterios nuevos, ¿sí? Buscamos cosas nuevas por experimentar, ¿sí? Pero a veces pueden surgir dificultades. ¿Hay algo de malo a este respecto de siempre buscar cosas nuevas y experimentarlas? El mero hecho de concebirlo así, no. El problema es cuando estos criterios fallan en nuestro paciente. Entonces ahí es cuando ya dista mucho de ser prácticos en este sentido, ¿sí? La podología como rama de la medicina también está basada en evidencias. Como su nombre lo indica, la evidencia es un hecho y como tal, este hecho se antepone o se adelanta en la terapéutica como un conocimiento sólido, válido para la ejecución. Las evidencias en las cuales la podología debe de estar basada son conocimiento científico, sea actual o no, pero que sea conocimiento científico que nos lleve a buen término el principal objeto de nuestra práctica, la salud final del paciente. Pero entonces, aclarando, ¿qué es la podología basada en evidencias? ¿Sí? Es una utilización consistente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible a la hora de tomar decisiones de terapéutica, ¿sí? Los hechos que pueden ser verificables, y estos son fruto de una investigación válida y fiable, ¿sí? La evidencia la obtenemos a través de búsquedas. Ya parece que ahora estamos en la era de la informática y es sencillo a través de diferentes herramientas poder encontrar información científicamente comprobada y práctica. Pero tal parece y sorprende el número y la frecuencia de colegas o que desconocen este asunto o que lo minimizan. A través de foros constantes en los que participo y de diversos grupos de podólogos para la discusión y el debate, sorprende la cantidad de podólogos que son contrarios a estos pensamientos.
¿sí? La evidencia entonces la vamos a requisitar a través de búsquedas, ¿sí? Pero, ¿qué puede justificar estas prácticas? Bien, nos damos cuenta que existe una enorme variabilidad en los estilos de la práctica clínica. Tan solo basta con buscar protocolos del servicio podológico. ¿Qué es un servicio podológico preventivo, etcétera, para darnos cuenta de esto? ¿Sí? Esto nos lleva entonces a entender la necesidad de especificar criterios de idoneidad, lo que sea idóneo, lo mejor, ¿sí? Los recursos también pueden variar de un podólogo a otro y entonces tiene que aprender a trabajar con lo que tiene. Esta es una triste realidad. Hay cierta incertidumbre de las nuevas tecnologías. Parece que en especial el podólogo, como nosotros como podólogos, estamos especialmente ansiosos de las nuevas tecnologías, pero antes de adoptarlas, tenemos que entender perfectamente la naturaleza y el beneficio, no sencillamente porque llegó y luego la tomamos, ¿sí? Esto entonces nos va a llevar a una necesidad de una gestión más eficiente de los recursos. Y esto a veces es un punto negro en la manta, sobre todo en instituciones donde dichos recursos jamás son gestionados de forma eficiente y hay mermas, desperdicios, fallos, etcétera. Por otro lado, parece también que hay un exceso de información científica y ver en qué caso sea la más fácil de entender y manejar para llegar a ese aspecto del conocimiento verificable, ¿sí? Y luego también hay existencia de influencias de base científica pero no verificable. Se parte de un hecho y luego se hacen los supuestos. También hay que tener cuidado a este respecto. Puede haber también falsas presunciones fisiopatológicas, hipótesis no contrastadas mediante estudios científicos de elevado rigor metodológico. Entonces, un ejemplo es, por decirlo así, alguien hablaba acerca del valor del ajo como antibiótico. Entonces, se inició un debate en un foro de podólogos y se habló acerca de, de los riesgos que pudiera ser pensar en utilizar, por ejemplo, el ajo como antibiótico. Pero entonces les compartí un enlace, un estudio científico avalado por la Universidad de Yale, aunque estaba en inglés, pero como tal era un estudio científico que hablaba del valor del ajo como antibiótico. Y ahí entonces se zanja la cuestión. Pero ahora viene el otro aspecto. ¿Y cuál va a ser la gestión de los recursos? ¿Y cuál va a ser el establecimiento de la coherencia para utilizarlo en podología? Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es evidentemente una presunción de origen científico o avalado por metodología científica, pero que no necesariamente sea lo mejor desde un punto de vista fisiopatológico, ¿sí? ¿De acuerdo? El constante aumento de los servicios, o de la demanda en los servicios, también está orillando a esto, ¿no? Dicho de una manera muy cruda, parece que aumenta la competencia y entonces la práctica desleal lleva a muchos a ofrecer modalidades de servicios que ni siquiera tienen que ver con la podología y establecer procesos que distan mucho siquiera de tener una base coherente y científica, ¿sí?
Aquí este pequeño artículo que mostramos dice, imaginémonos a mi paciente con fascitis plantar, ¿cómo lo puedo sanar con el menor coste? ¿Sí? Me da información real de su patrón de presiones plantares. Luego, ¿es mejor infiltrarle que operarle? ¿Sí? Entonces, parece ser que a veces los criterios demostrables no van enfocados primeramente al beneficio de cada uno de los pacientes y tomar las circunstancias, incluso del paciente, socioculturalmente hablando y otros aspectos hasta socialmente hablando, ¿sí? Ejemplo, en mi práctica ya de años como podólogo me he topado, por ejemplo, que tal parece que hay algunos colegas que si no hacen matricectomía no están contentos y todo el que llega es candidato a matricectomía. Entonces, caray, pues esto habla verdaderamente de algo muy triste en el ejercicio de la podología, que es la falta de ética, ¿sí? Entonces, a esto un ejemplo claro. O te dedicas realmente como apóstol a lo que es el objeto de la podología, o te vas a dedicar al mercadeo, ¿sí? Mercaderes del pie, entonces, vamos, esto es un asunto muy serio, ¿sí? Hay algunas recomendaciones para aquellos que tienen la avidez de buscar la información. Tenemos una biblioteca virtual muy conocida, muy vasta, que es la biblioteca Cochrane. Y gracias a Dios ya existe la Cochrane.es y tiene mucha información verificada y documentación científica y bibliografía en español. Hasta hace poco no existía, ahora ya hay en español para aquellos que no pueden manejar el idioma inglés, la Cochrane, ¿sí? Hay algunos otros como Fisterra y el Up to Date, entre otros, ¿sí? Entonces, cabe mencionar que la revisión sistémica es un estudio pormenorizado, selectivo y crítico que trata de analizar e integrar la información esencial de los estudios primarios de investigación sobre un problema de salud específico, ¿sí? Y esto nos va a ayudar entonces a establecer estándares y guías prácticas para la clínica, ¿sí? Estas guías, ¿qué son? Es un conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera sistemática para ayudar al practicante y al paciente en los procesos para la toma de decisiones en las cuales son las intervenciones más adecuadas para resolver el problema de salud específico en una circunstancia sanitaria específica. Y el ejemplo de las matricectomías ahí está presente, ¿sí? Yo recuerdo hace años cuando se hablaba de la práctica clínica, por ejemplo en la medicina, sea general y de especialidad, salió a luz un estudio clínico respecto de las intervenciones quirúrgicas para la apendicectomía. Sorprendió ver que alrededor del 85% de las apendicectomías no tenían sustento clínico, no tenían razón de ser. En pocas palabras, no tenían que haberlas realizado y sin embargo las realizaron. Entonces, ¿por qué? Ya imaginamos por qué, pero esa es la cuestión, ¿sí? Bien, hay algunas otras páginas que quisiera entonces recomendar. Tenemos la Elsevier, aunque es de paga, pero tiene bastante documentación científica avalada. Y tenemos también la Lilacs, por otro lado, Lilacs.
¿sí? Y ahora quiero compartir con ustedes un ejemplo de lo que sería precisamente esta falta de criterio de algunos profesionales para el ejercicio, ¿sí? Vean aquí, este es un dispositivo tecnológico que hace poco se está conociendo en internet y que ha causado revuelo, incluso algunos podólogos hasta ansiosos por conocerlo y utilizarlo inclusive, ¿sí? Veamos. Evidentemente es de origen japonés, ¿sí? Esta imagen en primer plano nos muestra una evidente onicodistrofia. Es una uña claramente hipertrofiada. Tiene una dismorfia consistente en lo que se conoce como una uña cónica involuta. Cónica involuta. ¿Sí? Y ahí se presenta. Entonces, desconozco el japonés, pero vamos, sale sobrando lo que pudiera decir la presentadora, porque las imágenes hablan por sí solas, ¿sí? Vean la protrusión del lecho y la alteración total del sur. Es un trinquete, ¿de acuerdo? Es un trinquete. Entonces díganme si es cruento. Ya la naturaleza de la podología como conservadora. Díganme si es conservador. Además de cruento, no es conservador, ¿no? Se reblandece, ¿eh? Se hiperhidrata para reblandecerla. Y luego se procede a aumentar la torsión del dispositivo para llevar la anomalía de convexidad a lo que se considera lo normal. Y ahí está. No debe de ser nada cómodo, ¿verdad? Ni nada agradable. Por eso decimos que es cruento este procedimiento. Ahora se seca y luego se procede a retirar y ya la uña, debido al el cambio de forma y la deshidratación, ahí está la muestra, ¿sí? Ok, entonces no hace falta ser un genio para observar aquí ciertos problemas, ¿sí? Ya notamos que es un procedimiento algo violento, cruento. Pero finalmente alguien puede decir, bueno, lo que importa es el resultado. Sí, me están diciendo que el fin justifica los medios. Pues no, ¿verdad? Ya estuvimos hablando acerca de lo que son los criterios de la podología basada en evidencias. Este es uno de los aspectos por qué en muchos países de Latinoamérica la podología no se dignifica. ¿Por qué no se dignifica? Porque el podólogo no se porta de manera digna. Entonces, para dignificar hay que portarse dignamente, ¿sí? Otro asunto. Vean cómo se produjo un fallo en la continuidad del tejido adyacente. Es decir, se produjo una onicólisis. Vean el completo, el espacio vacío que queda entre la lámina unguial y el lecho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se le llama a ese evento que ocurrió allí? Si es un efecto colateral o llamémosle secundario, como sea, es una iatrogenia. Entonces, ya de entrada en los procesos que ocurre la iatrogenia, no debería de utilizarse. Pero como ya mencionamos acerca de lo que debería ser la podología basada en evidencias, nada más hago la siguiente pregunta. ¿Hay evidencias en las cuales se base este procedimiento que acabamos de ver como para que el podólogo quiera adquirirlo como un procedimiento
clínico? Claro que no. Ahora, si alguno de ustedes logra encontrar documentación, estudio, prueba y aval que convierta a esto como una técnica clínica coherente y que sea viable para un buen resultado en la terapéutica podológica, pues le agradecería mucho que lo compartiera, ¿sí? Muchísimas gracias, se despide de ustedes Marco Antonio Hernández, podólogo. Hasta pronto.